Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver la segunda parte de teorías y modelos de enfermería. Vamos a ver cada uno de los modelos y de las teorías de las enfermeras más renombradas, en las cuales la mayoría de los enfermeros del mundo eh, apuntan sus intervenciones de enfermería guiadas por estos modelos o estas teorías. Vamos a empezar con Virginia, perdón, con Florence Nightingale. Bien, nació en Florencia, Florence Nightingale, vivió de 1820 al 1910, nació en el Gran Ducado de Toscana el 12 de mayo de 1820 y murió en Londres, ¿sí? El 13 de agosto de 1910. Es británica, considerada una de las pioneras de la práctica de enfermería, se la considera la madre de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería, ¿sí? Que recordemos que es el modelo naturalista. El encuentro de Florence y la enfermería se produjo en 1844 cuando ella visitó la escuela de diaconisas de los esposos Fliender, que eran unos pastores evangélicos en Alemania. Inmediatamente pensó que había recibido el llamado de Dios para este trabajo y realizó una capacitación primero de 15 días, posteriormente de 3 meses, y a su regreso a Inglaterra estudió 3 años en los hospitales ingleses, donde realizó la mayoría de sus trabajos importantes, trabajos estadísticos. Ella fue una innovadora en la recolección, la tabulación, interpretación y representación gráfica de las estadísticas descriptivas. Mostró cómo la estadística proporciona un marco de organización para controlar y aprender y puede llevar al mejoramiento de las prácticas quirúrgicas y médicas en esa época. Escribió numerosos informes y obras divulgativas. Las primeras y más importantes fueron las notas sobre enfermería en 1858, destinada a la formación de las mujeres cuidadoras. ¿Sí? Ella decía que la naturaleza es la que cura, la enfermedad no es sino un obstáculo para la salud. Dijo que enfermería es algo más que administrar medicinas y cataplasmas, debe hacer uso adecuado del aire, luz, calor, higiene, reposo y de una adecuada relación y administración de la dieta, todo ello con la menor pérdida de energía por parte del enfermo. Es poner al enfermo en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre ellos, ¿sí? Fue la primera persona que definió y escribió y describió la enfermería en sus notas sobre enfermería. Sí, aquí la vemos a Florence Nightingale trabajando en la guerra de Crimea, donde fue una heroína de guerra. Bien, vamos a hablar del modelo de Nightingale. Eso fue un poco la reseña de su vida, vamos a hablar de su modelo. El objetivo fundamental del modelo es considerar la energía vital del paciente y considerando la acción que ejerce la naturaleza sobre los individuos. Su teoría se centró en el medio ambiente. Creía que un entorno saludable era necesario para aplicar unos adecuados cuidados de enfermería. Afirmó que hay 5 puntos esenciales para asegurar la salubridad de las viviendas, de las casas donde vivían los pacientes, que es el aire puro, ¿sí? Que sea libre de smog, libre de humo, el agua pura, que no sea agua sucia contaminada, que tengan desagües, ¿sí? Eficaces, cloacales, o desagües del agua eficaces, que haya limpieza en la vivienda y que ingrese la luz, ¿sí? La luz solar. Entonces, en esos 5 puntos eh, fueron los esenciales para trabajar o para que la enfermera trabaje sobre el ambiente. Indicó la necesidad de la atención domiciliaria. Las enfermeras que prestan su servicio en la atención de domicilio deben enseñar a los enfermos y a sus familiares a ayudarse a sí mismos para mantener su independencia. ¿Sí? Ella también hablaba de que la persona necesitaba ser independiente. Su modelo considera la enfermería como una vocación religiosa. Ella enfocó a la enfermería como una vocación, ¿sí? Por parte de Dios, ¿sí? Un llamado religioso y lo caracterizó principalmente en la mujer, ¿sí? En que la mujer era la que debía llevar a cabo esa vocación o esa tarea. Sus puntos fuertes fueron la educación, la experiencia y la observación. ¿Sí? La práctica de la enfermería implica el uso adecuado del aire fresco, la luz, el calor, la limpieza, la tranquilidad,
la oportuna selección y administración de las dietas, todo ello con el menor gasto posible de la energía vital del paciente, ¿sí? Así se evitan las enfermedades. Acuérdense que, fíjense que dice sus puntos fueron la educación, la experiencia y la observación. Ella en la guerra de Crimea, cuando le envían para solucionar los problemas de salud de las tropas, porque se morían más por infecciones y enfermedades que por los enemigos, ella lo primero que hizo fue hacer un estudio de campo, hacer un estudio diagnóstico de cómo cómo se ubicaban los presos, en qué lugar ponían a los pacientes infectados, cómo eran eh, las atenciones con respecto a las curaciones, a la limpieza, a la higiene, la luz solar, el agua. ¿Sí? Ella entonces primero hizo las observaciones y después hizo todas las modificaciones que realizó y bajó la tasa de mortalidad importante. Eh, Así que ella basó, ¿sí? eh, su trabajo en la observación, ¿sí? Y en la educación. La teoría de Nightingale incluye tres tipos de relaciones principales. Habla de la relación principal del entorno con el paciente, ¿sí? De la enfermera con el entorno y de la enfermera con el paciente, ¿sí? Esas son las tres relaciones principales que menciona Nightingale en sus notas de enfermería. Creía que el entorno era el principal factor causante de la enfermedad en el paciente y consideraba que la enfermedad era el conjunto de reacciones de la naturaleza contra las condiciones en que vivimos. Reconoció la potencial peligrosidad del entorno, ¿sí? E hizo especial hincapié en el beneficio de un entorno adecuado para prevenir la enfermedad. O sea que ella no solamente decía que el entorno nos puede ayudar a sanar a la persona, ¿sí? Y a brindar mejores cuidados, sino también el entorno era el que nos enfermaba, ¿sí? O sea, el enfermero es solamente una herramienta para brindarle al paciente, a través del uso del entorno saludable, para el paciente pueda recuperarse. Bien, fíjense, acuérdense que lo vimos en el primer Power. Todas las teorías enfermeras tienen o hablan sobre el metaparadigma enfermero, que son estos 4 puntos esenciales en los que se basan las teorías, ¿sí? De los que hablan la teoría. Por ejemplo, Nightingale, ¿qué dice sobre la persona? Dice que hace referencia a la persona como un paciente. Las enfermeras realizaban tareas para y por un paciente y controlaban el entorno de este para favorecer la recuperación del paciente. En la mayoría de los casos el paciente era el sujeto pasivo en esta relación, ¿sí? ¿En qué dice del entorno? Hace hincapié en que la enfermería es ayudar a la naturaleza a curar al paciente. Esto se consigue controlando los entornos, ya sean internos o externos, de forma asistencial, o sea, en forma directa, compatible con las leyes de la naturaleza. ¿Qué dice Florence Nightingale sobre la salud? Definió la salud como la sensación de sentirse bien y la capacidad de utilizar al máximo las facultades para vivir. Contemplaba la enfermedad como un proceso reparador que la naturaleza imponía debido a una falta de atención, ¿sí? Entonces, ¿qué decía de la enfermedad? Que se presentaba para que el paciente bajara unos cambios, para que se frenara, para que hiciera reposo, para que meditara sobre lo que estaba haciendo mal, ¿sí? Lo imponía la naturaleza porque uno dejaba de prestar atención a ese entorno. Concebía el mantenimiento de la salud por medio de la prevención de la enfermedad mediante el control del entorno y la responsabilidad social, ¿sí? Entonces eso era salud para Florence Nightingale. ¿Qué dijo Nightingale de la enfermería o de los cuidados enfermeros? Cuando mencionamos acá enfermería es lo mismo que decir cuidados, ¿sí? Porque hablamos de los cuidados de enfermería. Creía que toda mujer, fíjense cómo hace hincapié en la figura femenina, en algún momento de su vida ejercía de enfermera de algún modo, ya que la enfermería consistía en ser responsable de la salud de otra persona, ¿sí? Eso decía que era la enfermería. Y definió dos tipos de enfermería. El tipo de enfermería de la salud, que era el arte que toda mujer debe aprender sobre conocimientos de higiene. La enfermería cumple funciones independientes. Y la enfermería de la enfermedad, arte y cuerpo de conocimientos de otras disciplinas, función dependiente totalmente o de manera parcial, ¿sí? Entonces, cuando habla de enfermería de la salud, habla de la mujer haciendo los trabajos de salud y de higiene en la casa, ¿sí?
que son funciones independientes de la enfermera o de la mujer, ¿sí? Y los de la enfermedad, ¿sí? Habla sobre el trabajo de los hospicios y en los hospitales. Bien, esto es el metaparadigma de Florence Nightingale. Bien, vamos a seguir entonces con Virginia Henderson, que es otro modelo, ¿sí? Que habla del modelo de suplencia o ayuda. Ella vivió entre 1897 y falleció en 1996. Hacemos un breve resumen de su biografía. Ella nació en 1897 en Kansas, Missouri, se graduó en 1921, se especializó como enfermera docente. Esta teórica de enfermería incorporó los principios fisiológicos y psicopatológicos a su concepto de enfermería. Consideraba al paciente como un individuo que precisaba ayuda para conseguir independencia e integridad o la integración total de mente y cuerpo. Pensaba que la práctica de la enfermería era independiente de la práctica médica. Henderson puso en relieve el arte de la enfermería, propuso las 14 necesidades básicas humanas en las que basa la atención de la enfermería. Sus contribuciones incluyen la definición de enfermería, también de una definición, la determinación de las funciones autónomas de enfermería, la puesta de relieve de los objetivos de interdependencia para el paciente y la creación de los conceptos de independencia. Vamos a ver cuál es el modelo de Henderson, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un gráfico del modelo de Henderson que vamos a explicar qué es la enfermería para ella. Dice que es ayudar y asistir, ¿sí? Acuérdense que el modelo es de suplencia y ayuda, ¿sí? Ayudar y asistir en qué? Para ser independiente tan pronto como sea posible del paciente, ¿sí? Y ayudar y asistir a quién? Al individuo, ya sea sano o sea enfermo. Al individuo enfermo para que tenga una recuperación de la salud, ¿sí? O para que tenga una muerte tranquila. También fue de las primeras enfermeras que habló sobre la muerte digna, ¿sí? Y al individuo sano para que conserve su salud. También habla que el enfermero ayuda o asiste en la relación de actividades que contribuyen a la salud, a la recuperación de la salud o a la muerte apacible, ¿sí? Y en la realización de actividades que contribuyen a cubrir las necesidades básicas que podría hacer sin ayuda si tuviera la facultad necesaria, si pudiera valerse por sí mismo, si tuviera la fuerza, si tuviera el conocimiento o si tuviera la voluntad de hacerlo, ¿sí? Entonces el paciente cubre sus necesidades cuando tiene estos tres factores consigo: la fuerza, el conocimiento o la voluntad. Cuando le falta alguno de estos factores, ya sea voluntad o conocimiento o fuerza, el paciente entra en una dependencia, ¿sí? Y entonces enfermería trabaja hasta que el paciente sea independiente tan pronto sea posible, ¿sí? Eso es a grosso modo el esquema del modelo de Henderson, ¿sí? Siempre enfocando a la función de enfermería. La enfermería asiste a los pacientes en las actividades esenciales para mantener la salud, recuperarse de la enfermedad o alcanzar la muerte en paz, ¿sí? Introduce y desarrolla el criterio de independencia del paciente, la valoración de la salud, identifica 14 necesidades humanas básicas que componen los cuidados enfermeros, ¿sí? Se basan en esas 14 necesidades, esferas en las que se desarrollan los cuidados. Se observa una similitud, ¿sí? Entre Henderson y Maslow, ¿sí? Las 7 primeras necesidades están relacionadas con la fisiología, de la octava a la novena están relacionadas con la seguridad, de la décima relacionada con la propia estima, la onceava relacionada con la pertenencia y desde la doceava a la catorceava relacionadas con la autorrealización, ¿sí? Entonces tiene una similitud con la pirámide de Maslow. Las 14 necesidades básicas y fundamentales que comparten todos los seres humanos pueden no satisfacerse, ¿sí? Por causa de una enfermedad o en determinadas etapas del ciclo vital, ¿sí?
incidiendo en ella factores físicos, psicológicos o sociales. Entonces, que el paciente no tenga su plena salud puede deberse a una enfermedad o a que está en una etapa del ciclo vital, ya sea la adolescencia o la vejez, por ejemplo. Normalmente estas necesidades están satisfechas por la persona cuando ésta tiene el conocimiento, la fuerza y la voluntad para cubrirlas a esas necesidades. Ahí se dice que la persona es independiente. Pero cuando algo de esto falta o falla, una o más necesidades no se satisfacen, por lo cual surgen los problemas de salud. Ahí la persona pasa a ser dependiente. ¿Sí? ¿De qué? De enfermería, del familiar. Es entonces cuando la enfermera tiene que ayudar a suplir a la persona para que pueda tener las necesidades cubiertas. Estas situaciones de dependencia pueden aparecer por causas de tipo físico, psicológico, sociológico o relacionadas a una falta de conocimientos también. ¿Sí? Tal vez no puede cubrir su salud porque solamente desconoce cómo hacerlo. Por eso es tan importante la educación en enfermería. Bien. ¿Cuáles son las 14 necesidades de Henderson? ¿Sí? Ella habla y las prioriza, ¿sí? Según el orden. ¿Sí? La primera necesidad va a ser más importante que la quinta, la sexta, la séptima. ¿Sí? Entonces la primera es respirar normalmente. ¿Sí? La segunda es comer y beber adecuadamente. Tercera, eliminar los desechos corporales, ¿sí? Ya sea eh, por el tracto digestivo. ¿Sí? Cuarto, moverse y mantener posturas deseables. Quinta, dormir y descansar. Sexta, seleccionar las ropas adecuadas, vestirse o desvestirse. 7. Mantener la temperatura corporal en un intervalo normal, ajustando la ropa o modificando el entorno, ¿sí? Que pueda mantener su temperatura corporal realizando estas acciones. 8. Mantener el cuerpo limpio, aseado, bien cuidado y proteger la piel. 9. Evitar los peligros del entorno, evitar lesionar a otros. 10. Comunicarse con los demás para expresar las propias emociones, necesidades, miedos y opiniones. ¿Sí? 11. Rendir culto según la propia fe. 12. Trabajar de tal manera que se experimente una sensación de logro. 13. Jugar, participar en diversas formas de ocio, ¿sí? La recreación. 14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que lleva al desarrollo y salud normales y utilizar las instalaciones sanitarias disponibles. ¿Sí? Estas son las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. Después las vamos a retomar cuando veamos específica y exclusivamente el modelo de Henderson. ¿Sí? Vamos a ver cada una de ellas. Bien. ¿Cuál es el metaparadigma de Henderson? ¿Sí? Habla sobre las cuatro definiciones globales. Dice que persona es un individuo que requiere asistencia para alcanzar salud e independencia o una muerte digna, en paz. La persona y la familia son vistas como una unidad. La persona es una unidad corporal, física y mental que está constituido por componentes biológicos, psicológicos, sociológicos y espirituales. Fíjense que todas las teóricas de enfermería toman a la persona como un todo, ¿sí? Como un ser holístico. Tanto el individuo sano o el enfermo anhela el estado de independencia, necesita fuerza, deseos, conocimientos para realizar las actividades necesarias para la vida sana. ¿Sí? ¿Qué dice del entorno? Incluye en relaciones con la propia familia, asimismo incluye las responsabilidades de la comunidad que tiene de proveer cuidados a la persona. ¿Qué dice Henderson sobre la salud? La calidad de la salud, más que la vida en sí misma, es ese margen de vigor físico y mental, lo que permite a una persona trabajar con máxima efectividad, alcanzar su potencial más alto de satisfacción en la vida. ¿Sí? Entonces ese vigor físico, ese margen, es la salud. Considera la salud en términos de habilidad del paciente para realizar sin ayuda los 14 componentes de los cuidados de enfermería. ¿Sí? Entonces la salud para Henderson es que la persona sola, ¿sí? Sin ayuda de enfermería, pueda satisfacer sus 14 necesidades. Equipara la salud con independencia. ¿Qué dice de enfermería? Y ella dio la definición, ¿sí? La primera definición completa y clara de enfermería. Dijo que la función específica de la enfermera es ayudar a la persona enferma o sana, ¿sí? A la realización de actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación o a una muerte tranquila,
que realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o los conocimientos necesarios, ¿sí? Y al hacerlo de tal manera que le ayude a ganar la independencia lo más rápido posible, ¿sí? Esta es la definición de enfermería que se la debemos también a Virginia Henderson. Bien, vamos con otra teórica, ¿sí? Con Dorothea Orem, vivió entre 1914 y 2007. ¿Sí? Orem nació en Baltimore, se educó con las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, se graduó en 1930. Su meta era mejorar la calidad de la enfermería en los hospitales generales de todo el estado, ¿sí? Y durante ese tiempo Orem desarrolló su definición de la práctica de enfermería. Sí, ahora vamos a ver que ella tiene una teoría bastante interesante y completa sobre la función de enfermería. Dentro de su trayectoria como teorista no influyó ninguna enfermera más que otras, sino que fue el conjunto de todas las enfermeras que estuvieron anteriores a ella, con las que había tenido contacto, y la experiencia de las mismas lo que sirvió de fuente teórica. Acuérdense que las teorías de enfermería, para una teoría, el autor puede sacar o tener marcos teóricos de otras disciplinas, como la filosofía, la física, la matemática, cualquier otra disciplina le sirve de marco teórico para la propia teoría, ¿sí? Orem define su modelo como una teoría general de enfermería que se compone de otras tres relacionadas entre sí, ¿sí? Hay tres teorías dentro de una. Vamos a hablar de la teoría de Orem. Teoría general de enfermería, ¿sí? Es la teoría de ella. Pero vamos a ver los conceptos principales que hablan antes de hablar de la teoría. Ella habla del autocuidado, ¿sí? Consiste en la práctica de las actividades que las personas maduras o que están madurando inician y llevan a cabo en determinados periodos, por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano y continuar con el desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para la regulación funcional y del desarrollo, ¿sí? Entonces el autocuidado son las acciones que llevan las personas que están madurando, que están maduras, que ya tienen noción de lo que están haciendo, ¿sí? Para mantener su adecuado desarrollo, ¿sí? Y su funcionalidad. El cuidado dependiente se refiere al cuidado que se ofrece a una persona que debido a la edad o a factores relacionados no puede realizar autocuidado necesario para mantener la vida, un funcionamiento saludable, un desarrollo personal continuado y el bienestar, ¿sí? Entonces ese es un cuidado dependiente. Acá vemos una enfermera alimentando a una persona que es mayor, o sea, está en el ciclo vital de la vejez, ¿sí? Y aquí vemos a una persona haciendo el autocuidado, ¿sí? De sus piezas dentales, ¿sí? Lo hace él mismo, no necesita ayuda. Bien, factores condicionantes básicos, ¿sí? Hacen referencia a los factores que condicionan o alteran el valor de la demanda de autocuidado terapéutico y o la actividad de autocuidado de un individuo en momentos concretos y bajo circunstancias específicas o concretas. Se han identificado 10 factores. Entonces estos factores, recordemos, son los que condicionan, ¿sí? Que la persona pueda tener autocuidado, ¿sí? O que necesite cuidados de otra persona. La edad, el sexo, el estado de desarrollo, el estado de la salud, el modelo de vida, factores del sistema sanitario, factores del sistema familiar, factores socioculturales, ¿sí? Disponibilidad de recursos y factores externos del entorno, ¿sí? Y aquí vemos algunos ejemplos. Aquí tenemos un factor que está relacionado con el estado de la salud, ¿sí? Acá no pudo conservar su salud, tiene una fractura, ¿sí? Entonces esto va a influir en el autocuidado, ¿sí? Y acá tenemos factores socioculturales o de disponibilidad de recursos, ¿sí? Donde estos niños están estudiando, ¿sí? Que es una necesidad de desarrollo, ¿sí? A la intemperie, ¿sí? Bien. Teoría general de la enfermería, ¿sí? Hablamos de la teoría general, que de ahí se desprenden, dijimos, tres teorías. Fíjense, aquí tenemos el esquema, ¿sí? La teoría general de enfermería habla de tres teorías: de la teoría del autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería. La teoría del autocuidado habla de tres factores principales. Hay requisitos universales para que la persona se cuide, requisitos de desarrollo y hay alteraciones o desviaciones de la salud, ¿sí?
La teoría del déficit del autocuidado es independiente y habla específicamente sobre el punto de cuando la persona no puede cuidarse. La teoría de los sistemas de enfermería habla de tres sistemas: el sistema compensador, el sistema parcialmente compensador y el sistema de apoyo educativo. ¿Sí? Son formas de trabajo del enfermero, que ahora las vamos a ver. Bien, la teoría general de enfermería habla de tres puntos importantes, que son la agencia de autocuidado, que son capacidades específicas, combinación de conocimientos, destrezas, habilidades y motivaciones que tiene el individuo para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. ¿Sí? Eso es el autocuidado. Requisitos para el autocuidado son las circunstancias o condiciones necesarias para el autocuidado. Y la demanda de autocuidado terapéutico son acciones necesarias para satisfacer los requisitos del autocuidado. Ahora vamos a ver teoría por teoría, ¿sí? Bien. Vamos a ver primero la teoría del autocuidado. Acuérdense que estamos viendo tres teorías dentro de una. La teoría del autocuidado describe el porqué y el cómo las personas cuidan de sí mismas, ¿sí? En la que explica el concepto de autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia existencia. El autocuidado consiste en la práctica de las actividades que las personas maduras, que están madurando, inician y llevan a cabo en determinados periodos por su propia parte, con interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo personal, el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcionales y del desarrollo. ¿Sí? Eso dice ella sobre la teoría del autocuidado. Define además tres requisitos para el autocuidado. ¿Sí? Requisitos de cuidado universal, requisitos de autocuidado de desarrollo y requisitos de autocuidado de desviación de la salud, ¿sí? Cuando suceden cosas que me desvían hacia la enfermedad. ¿Sí? Y menciona dentro de los cuidados universales el gráfico que tenemos aquí. ¿Sí? Dentro de los cuidados universales tenemos que tener un adecuado aporte de aire, un adecuado aporte de agua, de alimentación, una adecuada eliminación, ¿sí? Que haya equilibrio entre el reposo y actividad, equilibrio entre soledad y la interrelación social, ¿sí? Si ahora esto habla de las relaciones sociales, que el paciente tenga prevención de riesgos y que promoción la actividad humana. Estos son requisitos universales que todas las personas deben tener para tener un autocuidado. Requisitos en el desarrollo habla de cuando la persona está atravesando las distintas etapas del ciclo vital, ¿sí? Y de su desarrollo físico, mental, ¿sí? Psicológico y social. ¿Sí? Habla cuando la persona tiene que tener requisitos de autocuidado en el embarazo, durante el nacimiento, en la infancia, ¿sí? Que sabemos que depende mucho de los padres, en la adolescencia, cuando es adulto, cuando está menopáusico, cuando está envejeciendo y para la muerte. Y desviaciones de la salud hablan cuando la persona, cuando suceden cambios, ¿sí? Que producen que la persona se incline la balanza hacia la enfermedad, dentro del proceso de la enfermedad. ¿Sí? Cambios de estructura, como por ejemplo un tumor, cambio de funcionamiento físico del organismo, como por ejemplo estar inmóvil, cambio en el comportamiento de hábito de la vida diaria, como pérdida de interés o apatía, cambio en el funcionamiento integral del ser humano, por ejemplo estando en coma. ¿Sí? Bien, estos son los requisitos entonces para el autocuidado. Bien, vamos a ver la otra teoría, es la del déficit de autocuidado. Describe y explica cómo la enfermera puede ayudar a la gente, ¿sí? El déficit de autocuidado es la relación entre las propiedades humanas de necesidad terapéutica, o sea que necesita un tratamiento de otra persona, y la actividad de autocuidado, en las que las capacidades de autocuidado constituyentes y desarrolladas de la actividad de autocuidado no son operativas o no son adecuadas para conocer y cubrir algunos de todos los componentes de la necesidad terapéutica de autocuidado existente o proyectada, ¿sí? O sea, no alcanza su propio autocuidado de la persona. Los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella no pueden asumir el autocuidado o el cuidado dependiente. Determina cuándo y por qué se necesita la intervención de la enfermera, ¿sí? Bien, eso es el déficit del autocuidado. Y las teorías de los sistemas de enfermería, que vamos a ver tres sistemas de enfermería, en la que se explican los modos que el enfermero puede ayudar o asistir a los individuos, identificando tres sistemas. El sistema de enfermería totalmente compensador, la enfermera suple al individuo directamente, ¿sí?
o sea, hace todas las actividades por el individuo. Las acciones de enfermería son: cumple con el autocuidado terapéutico del paciente, compensa la incapacidad del paciente de realizar el autocuidado, protege y ayuda al paciente, ¿sí? Eso es totalmente compensador. Un ejemplo, un paciente en coma, ¿sí? Un paciente comatoso, un paciente con secuelas de ACV, ¿sí? Esos serían ejemplos de cuando enfermería realiza un trabajo totalmente compensador. Sistema de enfermería parcialmente compensador. El personal de enfermería proporciona autocuidado, ¿sí? Las acciones de enfermería son: aplica ciertas medidas de autocuidado al paciente, compensa las limitaciones de autocuidado del paciente, ayuda al paciente si es necesario, ¿sí? ¿Y qué hace el paciente? Realiza ciertas medidas de autocuidado, regula la actividad de autocuidado, acepta cuidados y la asistencia de enfermería, ¿sí? Entonces volvemos acá. Parcialmente compensador es cuando la persona lo educa para el autocuidado, lo ayuda, por ejemplo, a vestirse, a desvestirse, a alimentarse, ¿sí? Lo ayuda a su aseo, su higiene personal, lo ayuda a realizar alguna actividad física, ¿sí? Y lo va educando para lograr, ¿sí?, el autocuidado, o lo ayuda si es necesario. ¿Y qué hace la persona? Acepta el cuidado y la asistencia, regula y realiza ciertas medidas, ¿sí? Bien, y el último sistema de los sistemas de enfermería es el sistema educativo de apoyo. La enfermera actúa ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta ayuda, ¿sí? Como por ejemplo, la acción de enfermería sería: regula el ejercicio y desarrollo de la actividad del autocuidado. ¿Y qué acción hace el paciente? Consigue el autocuidado. Un ejemplo de esto puede ser cuando un paciente se lo diagnostica con una diabetes y necesita realizarse el automonitoreo, la insulinoterapia y demás. Entonces ahí actúa el sistema educativo de apoyo, ¿sí? Entonces dice que ayuda a los individuos a realizar actividades de autocuidado, pero que no podrían hacerlo sin la ayuda del enfermero, ¿sí?, al principio. O sea, si vos no lo educás sobre cómo se tiene que hacer la insulina, los sitios de función para la insulina, cómo tiene que ir rotándolos, cómo se administra, cómo se aplica, cómo se pincha el dedo si se obtiene la gota de sangre para medir la glucemia, ¿sí? Si el enfermero no lo hace, el paciente no podría hacerlo por sí solo, ¿sí? Hay que educarlo a hacer esas acciones. Y después el paciente logra ese autocuidado o ese automonitoreo, ¿sí? Bien. Vamos a ver el paradigma de Orem, ¿sí?, que dice que la persona es un organismo biológico racional y pensante, ¿sí? Como tal, es afectado por el entorno y es capaz de acciones predeterminadas que le afecten a él mismo y a otros y a su entorno, condiciones que le hacen capaz de llevar a cabo su autocuidado. Entonces el paciente es un ser humano biológico, racional y pensante, puede autoayudarse o autoinfligirse, ¿sí? El entorno: todos aquellos factores físicos, químicos, biológicos, sociales, ya sean familiares, comunitarios, que pueden influir o interactuar con la persona, ¿sí? También la mayoría de las autoras hablan del entorno como que influye sobre el paciente o el paciente sobre el entorno recíprocamente. Salud es un estado que para la persona significa cosas diferentes en sus distintos componentes. Significa la integridad física, estructural y funcional, ausencia de defecto que implique deterioro de la persona, desarrollo progresivo e integrado del ser humano como una unidad individual, acercándose a niveles de integración cada vez más altos. ¿Y qué es la enfermería para Orem? Es proporcionar a las personas y grupos asistencia directa en su autocuidado, según sus requerimientos, debido a las incapacidades que vienen dadas por situaciones personales. Es ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de dicha enfermedad, ¿sí? Eso es de la enfermería para Orem. Vamos con otro modelo. Vamos a hablar de Marjorie Gordon. También habla del modelo de suplencia o ayuda. Nació en 1914, murió en 2015, hace poco, ¿sí? En Baltimore, Maryland, falleció en 22 de junio de 2015. Empezó su carrera de enfermería en la Escuela de Enfermeras del Providence Hospital en Washington. Fue una teórica profesora, creó la teoría de la valoración de enfermería, conocida como patrones funcionales de salud, de Gordon.
Fue líder internacional en esta área de reconocimiento de enfermería. Fue la primera presidenta de la NANDA, que es la Asociación Nacional de Enfermeras de América, ¿sí?, de Estados Unidos, y después se hizo internacional. Miembro de la Academia de Enfermería, ¿sí?, Academia Nacional de Enfermería, en 1977. Contribuyó significativamente al desarrollo del lenguaje enfermero estandarizado, ¿sí? Ella lo que logró fue que los diagnósticos fueran todos estándares en todo el mundo, que el mismo diagnóstico sea en la Argentina, que en España, que en Japón, ¿sí?, para que todos los enfermeros hablaran el mismo lenguaje o el mismo idioma, ¿sí? Su obra en este campo tiene implicaciones en la investigación, educación, evaluación, competencia y el establecimiento de un núcleo de conocimientos enfermero basado en las evidencias, ¿sí? Lo que hizo Gordon fue también crear un modelo, ¿sí?, de cómo se debe evaluar al paciente en el ingreso o durante la internación, ¿sí?, a través de los patrones funcionales. Así como se puede evaluar a través de Henderson, tomando necesidad por necesidad, también se puede evaluar, según Gordon, tomando patrón por patrón, que equivale a las necesidades. Patrones funcionales de salud, que es su teoría, consiste en una lista de actividades y comportamientos que contribuyen a la salud y a la calidad de vida de las personas. Define los patrones como una configuración de los comportamientos comunes a la mayoría de las personas, ¿sí?, así como las necesidades son comunes a todas, los patrones también. Contribuyen a la salud, la calidad de vida, el logro del potencial humano, que se da de una manera secuencial a lo largo del tiempo y proporcionan un marco para la valoración con independencia de edad, nivel de cuidados o patología. Para examinar a los pacientes se usan tanto preguntas como cuestionarios, datos objetivos extraídos de la observación por parte de la enfermería, que eso es la valoración. Fíjense, aquí tenemos los patrones funcionales de salud, son similares o muy similares a lo de Virginia Henderson, ¿sí? El patrón número 1 es percepción, manejo de la salud. ¿Qué quiere decir? Que la salud y el bienestar, cómo es percibida por el paciente y cómo es el manejo de su salud. El patrón número 2 es nutricional y metabólico, se refiere al consumo de alimentos y líquidos relativo a las necesidades metabólicas y el aporte de nutrientes. El patrón número 3 es eliminación, habla de la función excretora, ya sea intestino, vejiga y la piel. El patrón número 4, actividad de ejercicio, habla sobre el ejercicio, la actividad o el ocio. El patrón número 5, sueño y descanso, habla sobre el sueño, descanso, relajación, tranquilidad, ¿sí? El 6, cognitivo perceptual, habla sobre la sensibilidad, la percepción y la cognición. El patrón número 7, autopercepción, autoconcepto, habla del autoconcepto que tiene el paciente, la percepción del estado de ánimo, ¿sí? El patrón número 8, rol y relaciones, habla sobre el compromiso del rol que tenga la persona en ese momento y las relaciones que tenga. El patrón número 9, sexualidad, reproducción, habla sobre la satisfacción sexual, el patrón reproductivo. 10, el patrón número 10 es la adaptación y tolerancia que tienen las personas al estrés, habla sobre el afrontamiento general, efectividad en términos de tolerancia al estrés, y por ejemplo el estrés de estar internado. El patrón número 11 habla de los valores y las creencias, ¿sí? Habla sobre valores, metas, creencias, incluyendo los espirituales, que guían las elecciones o decisiones muchas veces de las personas, ¿sí? Bien, tenemos ejemplos de ejercicio, sueño, el rol, las relaciones y los valores o creencias. ¿Cuál es el metaparadigma de Gordon? Es similar al de Henderson, considera a la persona un todo, ser holístico, contempla las dimensiones de salud biológica, emocional, espiritual y social. El entorno incluye las relaciones con la familia, las responsabilidades de la comunidad para proveer los cuidados. De salud habla, la calidad de la salud, más que la vida en sí misma, es el margen físico, mental, ¿sí? Que permite a la persona trabajar y llevar su potencial al máximo nivel. Considera la salud en términos de habilidad del paciente para realizar sin ayuda los 11 patrones funcionales, ¿sí? Equipara la salud con la independencia, ¿sí? Es bastante similar al de Henderson. Enfermería ella define el PAE, el proceso de atención de enfermería, como un método de identificación
y resolución de los problemas de nuestros pacientes, ¿sí? Ella es la primera que habla o que define al proceso de atención de enfermería. Hay otras teóricas también que lo definen, ¿sí? Pero ella habla como que es el método de identificación y resolución de los problemas de las personas. Bien. Vamos a hablar de otra teórica que es Hildegard Peplau. Vivió entre 1909 y 1999. Es la madre de la enfermería psiquiátrica porque su trabajo teórico y clínico condujo al desarrollo de la enfermería psiquiátrica como especialidad diferenciada del resto de las enfermerías. Su ámbito de influencia en enfermería incluye las contribuciones como experta en enfermería psiquiátrica, educadora, autora y líder de una teoría de enfermería. En su libro fundamental Interpersonal Relation in Nursing, en 1952, describió la importancia de la relación enfermera-paciente. Recordamos que acá ya entramos en las teóricas que vamos a ver ahora. Está basado en el modelo de la interrelación, ¿sí? Que habla de la relación de la persona con el entorno, o la relación del enfermero con el paciente, o del enfermero con el entorno, ¿sí? Entonces ya escribió un libro sobre esto. Describió la importancia de la relación enfermera-paciente como un proceso interpersonal, significativo y terapéutico. Muchos la consideran el primer tratado de teorías en enfermería desde el trabajo de Nightingale de 1850. O sea, es importante su teoría porque fue la primera que habló sobre la relación enfermero-paciente, ¿sí? Ella tiene la teoría de las relaciones interpersonales, así se llama su trabajo. Peplau basa su modelo en la enfermería psicodinámica, que ella define como la utilización de la comprensión de la conducta de uno mismo para ayudar a los demás a identificar sus dificultades. La enfermera psicodinámica aplica los principios de las relaciones humanas a los problemas que surgen en todos los niveles de la experiencia humana. Por tanto, su modelo se basa en teorías psicoanalíticas, ¿sí? En el cual ella define la enfermería psicodinámica y describe la fase del modelo y los roles de la enfermería en cada fase. Describió la importancia de la relación enfermera-paciente como un proceso interpersonal significativo y terapéutico. Se centró en el desarrollo de la relación terapéutica como proceso básico, buscó proporcionar una relación que pudiera hacer que la persona permaneciese sana. Realizar esto de una manera eficaz significa que las enfermeras deben aprender a emplear la ansiedad experimentada por un paciente o por un familiar para poder ayudarles a comprender en qué consisten los problemas y el modo en que estos problemas pueden solucionarse, ¿sí? O sea, se basó en el trabajo, en la escucha activa, ¿sí? Y en el tratar de transformar en esos temores en seguridad para ellos. Bien. Fíjense, Peplau estableció esquemas de aspectos cambiantes en la relación enfermera-paciente y propuso y describió 6 roles que tiene la enfermera para actuar, ¿sí? En estos procesos cambiantes. Extraño, ¿sí? Es cuando el paciente y la enfermera recién se conocen. La enfermera es un extraño para él hasta que empieza la confianza en la relación enfermero-paciente. Después el enfermero pasa a ser una persona de recursos, ¿sí? Que le brinda recursos para el autocuidado, le brinda ayuda, lo suple en sus necesidades, ¿sí? Después pasa a ser un profesor para el paciente, ¿sí? Porque lo educa, le enseña, lo instruye. Después pasa a ser un líder, ¿sí? Donde el paciente va a depender mucho del enfermero, ¿sí? Después un sustituto y finalmente un asesor, ¿sí? Asesor para el alta, si se quiere. Estas relaciones se establecen durante la fase que atraviesa la persona en el proceso de su enfermedad o necesidad de ayuda. Estas fases son de orientación, identificación, aprovechamiento y resolución, ¿sí? Dentro de estas 4 fases, ¿sí? Están estos 6 roles de la enfermera, ¿sí? Estos 6 roles se ubican en estas 4 fases que vamos a ver ahora. En cada una de ellas, de estas fases, la persona y la enfermería actúan de manera coordinada, que es la idea. Vamos a ver las fases. Primero hay una fase de orientación en la relación enfermero-paciente, ¿sí? El paciente intenta, clarifica sus dificultades y la amplitud de las necesidades de ayuda. La enfermera valora la situación de la persona, ¿sí? Esta es la fase de orientación, no de conocimiento. La fase de identificación. El paciente clarifica su situación, identifica la necesidad de ayuda y responde a las personas que le ofrecen la ayuda, ¿sí? O sea, colabora con el enfermero.
La enfermera hace el diagnóstico de la situación y formula ahí sus planes de cuidado. Recién ahí puede empezar a realizar, ¿sí?, los planes de cuidado. Fase de aprovechamiento. El paciente hace uso de los servicios de enfermería y obtiene el máximo provecho de ellos. La enfermera aplica plan de cuidados, con lo que ayuda a la persona y a sí misma a crecer hacia la madurez, ¿sí? Habla en la fase de aprovechamiento, es mutuo, ¿sí? El paciente aprovecha para recuperar su estado de salud y el enfermero aprovecha para crecer, ¿sí?, como enfermero, ayudando a la persona. Fase de resolución. El paciente reasume su independencia, ¿sí?, y la enfermera evalúa el crecimiento que se ha producido en ese feedback o en ese ida y vuelta entre ambos, ¿sí? Ambos han crecido y han logrado mayor nivel de satisfacción. Y el paciente, de paso, logra ser independiente. Fíjense que acá también se habla de independencia como en otras teorías de enfermería. Bien. ¿Cuál es el metaparadigma de Peplot? Peplot lo define a la persona como un individuo, no incluye familias, grupos ni comunidades, ¿sí? Toma a la persona individualmente. La describe como un organismo en desarrollo que se esfuerza por reducir la ansiedad provocada por las necesidades. También habla de las necesidades. Según Peplot, la persona vive en un equilibrio que es inestable, ¿sí?, en lo cual hay que ayudar. En el entorno no lo define de forma explícita Peplot, pero la enfermera debe tener en cuenta la cultura, los valores, ¿sí?, cuando acomoda al paciente en un entorno hospitalario, pero no trata las posibles influencias ambientales sobre el paciente, pero sí solamente dice que hay que tener en cuenta su cultura y sus valores. La salud la describe como un concepto que implica movimiento dirigido a la personalidad y otros procesos propios del hombre hacia una vida creativa, constructiva, productiva, personal y en comunidad. Según Peplot, la salud consta de condiciones interpersonales y psicológicas que interactúan unas con otras. Es promovido a través del proceso interpersonal. Y la enfermería dice que es un proceso significativo, terapéutico e interpersonal que actúa de forma conjunta con otros procesos humanos que posibilitan la salud. Es una relación humana entre el individuo que está enfermo o que siente una necesidad y una enfermería que está preparada para reconocer esas necesidades y responder a esas necesidades ayudándolo, ¿sí? Bien. Ese es el metaparadigma de Peplot. Vamos a ver otra teórica. Calista Roy. Todavía está viva Calista, nació en 1939, ¿sí? Es monja, ¿sí? Es Sor Calista Roy, miembro de las Hermanas de San José de Carondelet. Nació el 14 de octubre de 1939 en Los Ángeles, California. En 1963 obtuvo el título de grado de enfermería en el Mount St. Mary's College de Los Ángeles. En 1966 tuvo un máster en la Universidad de California, Los Ángeles. Después de haber finalizado sus estudios, Roy inició su formación en sociología, recibió un máster en sociología en 1973, doctorado en sociología en la Universidad de California en 1977. ¿Sí? La mayoría de las teóricas que hemos visto hasta ahora tienen algún doctorado. Roy observó la gran capacidad de recuperación que tenían los niños. Roy sus trabajos son realizados en pediatría, ¿sí? Observó la capacidad que tenían los niños de adaptarse a los cambios físicos y psicológicos importantes. Le impactó su nivel de adaptación hasta el punto de considerarlo como un marco conceptual adecuado para la enfermería, ¿sí? O sea, de esa observación que ella vio de su trabajo y de su experiencia, creó esta teoría, que es la teoría de la adaptación. Bien. Fíjense, el modelo de Roy se centra en el concepto de adaptación de la persona. El ser humano es un ser biopsicosocial en interacción constante con el entorno. La persona busca continuamente estímulos en su entorno, por consecuencia se efectúa la reacción y se da paso a la adaptación, ¿sí? Entonces esto es importante entenderlo. La persona tiene un estímulo, ¿sí? Al tener un estímulo la persona reacciona, ¿sí?, y se adapta a ese estímulo. Esta reacción puede ser eficaz o puede no serlo, ¿sí? Entonces fíjense en este esquema del modelo de adaptación de Roy, ¿sí? La persona recibe un estímulo, ¿sí?, que acá da ejemplos, ¿sí? Puede ser diabetes tipo 2, ansiedad, un estímulo focal, un contextual, ocupación, creencias, escolaridad, espiritualidad,
¿sí? Y puede no tener conocimiento de estímulo residual. Ahora vamos a ver qué es cada uno de estos, pero estos son tipos de estímulo, ¿sí? El paciente ante este estímulo trata de tener un control cognitivo regulador, ¿sí? Crea contextos para desarrollo cognitivo y procesos emocionales, y viene la respuesta después de ese estímulo, que es la respuesta es la adaptación. Puede tener una adaptación fisiológica, adaptación de autoconcepto, del rol de la función o de la interdependencia. Esto es de acuerdo al estímulo que se reciba, ¿no? Y la salida o el final de todo este estímulo, control y respuesta es responder con adaptación o no adaptación, ¿sí? O se adapta o no se adapta, ¿sí? Ahora vamos a ver más explícitamente. Bien, en el nivel de adaptación está determinado por el conjunto de efectos que producen los siguientes estímulos, ¿sí? Si volvemos al cuadro, vemos que en la teoría dice que la persona o el paciente recibe estímulos, ¿sí? Focal, ¿sí? Estímulos contextuales o residuales. Estímulos focales es el estímulo interno o externo más inmediato al que se enfrenta el sistema humano. Cambios precipitados a los que se ha de hacer frente, por ejemplo, un estado gripal, ¿sí? Acá veíamos otro ejemplo que le diagnosticó una diabetes, ¿sí? A un estado gripal. Eso es un estímulo focal, ¿sí? Un estímulo contextual son otros estímulos que están presentes en la situación y que contribuyen al efecto que origina el estímulo focal. Todos aquellos que están presentes en el proceso, por ejemplo la temperatura ambiente. A ver, si lo llevamos al ejemplo del proceso gripal, ¿sí? El estímulo contextual sería la temperatura ambiente, ¿sí? El paciente tiene síntomas de estado gripal, pero estuvo expuesto al frío encima, colabora al proceso gripal, ¿sí? Es un estímulo contextual. Y estímulos residuales son factores del entorno, de dentro o fuera del sistema humano, que provocan efectos no muy definidos en una situación del momento. Son los valores, creencias procedentes de experiencias pasadas que pueden tener influencia en la situación presente, ¿sí? Por ejemplo, a este estado gripal que el paciente no regula o no tiene una temperatura ambiente adecuada, que va a afectar todavía más el proceso gripal, a él le agrega un estímulo residual que sería un tratamiento casero, ¿sí? No sé, el yuyo de tal que él cree que le puede hacer bien para este proceso gripal, ¿sí? Entonces estos son los estímulos que recibe la persona, focales, contextuales o residuales, ¿sí? Bien. En el modelo de Roy hay dos subsistemas que se relacionan entre sí en respuesta a los estímulos, ¿sí? Fijémonos en el cuadro nuevamente. El regulador, ¿sí? Yo tengo una respuesta, ¿sí? O una primera reacción tratando de controlar este estímulo. Son el subsistema de proceso primario, funcionales o de control, que es el afrontamiento, ¿sí? Fíjense que tenemos un subsistema primario y si tenemos acá después vamos a ver el subsistema secundario. Bien. Entonces, el primario, funcional o de control, que es el afrontamiento, está compuesto por el subsistema regulador, por medio del modo de adaptación fisiológica, reacciona automáticamente mediante procesos de afrontamiento neuronales, químicos y endocrinos, ¿sí? Es a nivel fisiológico. Y el relacionador reacciona por medio de los canales cognitivos y emocionales, el procesamiento de la información sensorial, el aprendizaje, el criterio y las emociones, ¿sí? En el ejemplo que vimos anteriormente, lo primero que vamos a tener, supongamos que es en el sistema regulador, va a ser la fiebre, ¿sí? Y en el relacionador dice mediante canales cognitivos y emocionales, el proceso, el aprendizaje, el criterio, ¿sí? El relacionador, yo voy a relacionar esa fiebre con que estoy enfermo y con que tengo que hacer algún tratamiento casero, ¿sí? O ir al médico, ¿sí? Estos son el primer subsistema o subsistema primario. El subsistema secundario y de efectos está compuesto por 4 modos de adaptación: necesidades fisiológicas, circulación, temperatura, oxígeno, líquido, sueño, actividad, alimentación, eliminación; de autoestima, la imagen que tiene de uno mismo; de función del rol, los diferentes papeles que un ser humano cumple a lo largo de su vida, su actuación frente a otras personas, ¿sí?
O la interdependencia, interacciones positivas con su entorno, en este caso las personas con las que intercambia influencias que le procuran un equilibrio de su autoimagen y dominio de roles. ¿Sí? Son distintos tipos de modos de adaptación. ¿Sí? Necesidades fisiológicas, si vamos al ejemplo anterior, nuestro cuerpo se tendrá que adaptar a ese síndrome gripal. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Regulando la temperatura, seguramente va a subir la frecuencia cardíaca, vamos a tener una mayor demanda de oxígeno, vamos a tomar más líquido, nos va a dar más sueño, vamos a hacer menos actividad, alimentarnos no lo vamos a hacer y vamos a eliminar más a través de la transpiración. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Si tuviéramos otro estímulo que tenga que ver con la autoestima es esto, con el rol es esto, con la interdependencia es esto. Bien. En consecuencia, ¿sí? Que es la respuesta, vamos a volver al cuadro primero. Fíjense, acá vimos las respuestas de adaptación, tic, 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 son estas 4 que vimos, ¿sí? Fisiológico, autoconcepto, rol, independencia. Y el final, o cómo se desarrolló, cuál es la conclusión de esta adaptación, puede ser con adaptación o sin adaptación, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Este punto, la consecuencia. Respuesta de adaptación eficaz son las que fomentan la integridad y ayudan a la persona a conseguir el objetivo de adaptarse, es decir, la supervivencia, el crecimiento, la reproducción, el control sobre las cosas y las transformaciones que sufre la persona y el entorno. O respuesta ineficaz son las que no consiguen o amenazan los objetivos de adaptación. La enfermería tiene como único propósito ayudar a las personas en su esfuerzo por adaptarse a tener bajo control el entorno. El resultado de esto es la consecución de un óptimo nivel de bienestar para la persona. Entonces la persona puede tener una respuesta eficaz de adaptación o ineficaz de adaptación. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice el metaparadigma de Roy? Las personas son sistemas holísticos adaptables. Como todo sistema adaptable, el sistema humano se define como un todo, con partes que funcionan en una sola unidad, ¿sí? O sea, indivisible. Comprenden personas como individuos, grupos, familias, organizaciones, comunidades, sociedad en general, ¿sí? Amplía no solamente a la persona, como vemos en otros autores, sino toda la sociedad en general. Describió a la persona como el foco principal de la enfermería. La adaptación, fíjense que acá cambia, ¿sí? Toma a la persona, ¿sí? En los otros paradigmas, metaparadigmas, perdón, veíamos a la persona, al entorno, a la salud y enfermería. Acá ella toma el entorno, lo toma como adaptación, ¿sí? Porque a lo que hay que adaptarse es al entorno, ¿sí? Entonces acá ella incluye un nuevo, ¿sí? Concepto global en el metaparadigma enfermero, ¿sí? Que es la adaptación. Según Roy, la adaptación se refiere al proceso y al resultado por lo que las personas que tienen la capacidad de pensar, sentir como individuos o miembros de un grupo, son conscientes y escogen la integración del ser humano con su entorno. Más allá de ser un sistema humano que simplemente lucha por responder a estímulos que envía al entorno para así mantener su integridad, se trata de que cada vida humana tiene una función y no se puede separar de su entorno, ¿sí? El entorno está permanentemente y el humano se tiene que adaptar a ese entorno, ¿sí? La salud es el estado y el proceso de ser y de convertirse en una persona a ser integrado y completo, es un reflejo de la adaptación, ¿sí? O sea, si está bien adaptado la persona tiene salud, si está mal adaptado no. La salud no consiste en liberarse de la muerte, las enfermedades, la infelicidad y el estrés, sino que es la capacidad de combatirlos del mejor modo posible, dice. La salud y la enfermedad forman una dimensión inevitable, coexiste, basada en la experiencia de la vida que tiene la persona. ¿Y qué dice de la enfermería? Que es una profesión que se dedica a la atención sanitaria y que se centra en los procesos humanos vitales y en los modelos que se han de seguir y da importancia a la promoción de la salud del individuo, familias, grupos, sociedad en general. Según Roy, el objetivo de la enfermería es mejorar el nivel de adaptación de los individuos y de los grupos de personas en cada uno de los 4 modos de adaptación que vimos anteriormente y contribuir así a tener una buena salud, una buena calidad de vida y a morir con dignidad. ¿Sí? Este es el metaparadigma de Roy. Vamos a ver ahora a Martha Roger. Vivió entre 1914 y murió en 1994.
Nació en Dallas, se diplomó en enfermería en Knoxville, Hospital General School of Nursing en 1936. Un año después obtuvo una licenciatura en el George Peabody College en Nashville, Tennessee. Los comienzos de Roger en la práctica de la enfermería fueron en el ámbito de la salud pública, ¿sí? En núcleos rurales de Michigan. En Kanektokee empezó con la supervisión de las enfermeras domiciliarias. Fíjense que todo el trabajo de ella, ¿sí?, es de salud pública o salud comunitaria, ¿sí? Núcleos rurales, supervisión de enfermeras domiciliarias, ¿sí? Roger creó el Visiting Nurse Service de Phoenix en Arizona durante 21 años, en 1954 a 1975. Fue profesora y jefa de la división de enfermería en la Universidad de Nueva York. Después de 1975 continuó con sus obligaciones como profesora hasta que recibió el nombramiento de profesora emérita en el 79. Tuvo ese título hasta su muerte el 13 de marzo del 94, a la edad de 79 años. Esto es un poco de la biografía, como hacemos siempre. Entre las publicaciones de Rogers se encuentran 3 libros y más de 200 artículos escritos, artículos científicos, ¿no? Roger tiene el modelo de los seres humanos unitarios, ¿sí? Este es el esquema de su modelo, ¿sí?, que habla del paradigma y que habla de 4 conceptos, ¿sí?, que tiene su modelo, que es campo de energía, universo de sistemas abiertos, patrón y pandimensionalidad. Procura y promueve la interacción armónica entre el hombre y su entorno, ¿sí? También este es un modelo de relaciones interpersonales, ¿sí? Las enfermeras que sigan este modelo deben fortalecer la conciencia e integridad de los seres humanos, dirigir o redirigir los patrones de interacción existentes entre el hombre y su entorno para conseguir el máximo potencial de salud. Para esta autora, el hombre es un todo unificado, en constante relación con un entorno con el que intercambia continuamente materia y energía, y que se diferencia de otros seres vivos por su capacidad de cambiar este entorno y de hacer elecciones que le permitan desarrollar su potencial, ¿sí? O sea, tiene la capacidad de cambiarlo para mejorar. Bien, Roger define que los seres humanos son campos de energía dinámicos, ¿sí?, que se integran en los campos de su entorno. Tanto los campos del ser humano como los del entorno se identifican por un modelo y se caracterizan por formar un universo de sistemas abiertos. En el paradigma que Roger expuso en 1983 planteó las 4 piedras angulares del modelo de Roger. Primero habla del campo de energía, constituye la unidad fundamental para la materia viva, para la materia muerta. Campo es un concepto de unidad y energía viene a ser la naturaleza dinámica del campo. Los campos de energía son infinitos y pandimensionales. Se identifican 2 tipos de campos, el campo humano y el campo del entorno, ¿sí? En concreto, los seres humanos y su entorno son campos de energía. Eso es lo que quiere decir. La otra piedra angular es el universo de sistemas abiertos. Sostiene que los campos de energía son infinitos, abiertos y se integran entre sí. Los campos del ser humano y de su entorno están en continuo proceso y son sistemas abiertos. El patrón, o los patrones, identifican los campos de energía. Es la característica distintiva de un campo de energía, se percibe como un único movimiento. La naturaleza del patrón cambia de forma continua e innovadora. Estos cambios dan identidad al campo de energía. Cada patrón de campo humano es único y se integra con el campo del entorno. Algunas variaciones de las manifestaciones del patrón se han definido como ritmos largos o otros más cortos, pragmáticos frente a imaginarios, percepción del tiempo como rápido, lento, ¿sí? El patrón cambia continuamente, puede manifestar enfermedad, malestar, bienestar, ¿sí? El cambio que sufre el patrón es continuo, innovador y relativo, ¿sí? Cuando hablamos de patrón, entonces hablamos de la guía, el ritmo, ¿sí?, que se manifiesta a través de enfermedad, malestar, bienestar, ¿sí? Esos son los patrones. Pandimensionalidad, Roger lo define como dominio no lineal que carece de atributos espaciales o temporales. El término pandimensional aporta un dominio infinito, sin límites, y expresa de la mejor manera posible la idea de un todo unitario. Bien. El metaparadigma de Rogers, ¿sí?, describe al ser humano como un campo de energía irreductible, indivisible, pandimensional, que se puede identificar gracias a características evidentes que son específicas en su conjunto. Los seres humanos
no son entidades incorpóreas ni conglomerados mecánicos, ¿sí? El hombre es un todo unido que posee integridad, características evidentes que lo convierte en un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. Define el entorno como un campo de energía irreducible, pandimensional, ¿sí? O sea, infinito, que se identifica por el modelo y las características evidentes diferentes de las partes. Cada campo del entorno es específico para el campo humano. Ambos cambian de modo continuo y creativo, los campos del entorno son infinitos, su modificación siempre es innovadora e impredecible y se caracteriza por una diversidad en aumento. La salud utiliza el término de salud pasiva para simbolizar un estado bueno de salud y la ausencia de enfermedad y dolencias graves. Su modo de fomentar una buena salud connota una tendencia a ayudar a los demás con las oportunidades que brinda tener una coherencia rítmica. ¿Qué dice Roger que es la enfermería? La práctica profesional enfermera intenta fomentar la interacción armoniosa entre el campo del ser humano y el de su entorno, con el propósito de reforzar la integridad del campo humano y dirigir el modelo seguido por los campos del ser humano, así como su entorno, para así conseguir el máximo potencial de salud. ¿Sí? La enfermería se creó para atender a las personas y sus procesos vitales. Entonces el metaparadigma de Rogers. Bien. Y vamos a ver una última teoría, que es la de Levin. ¿Sí? Mira Levin nació en 1921 y murió en 1996. Fue una enfermera estadounidense reconocida por la formulación de la teoría de la conservación, ¿sí? La cual postula que debe existir una estructura organizativa para la enseñanza de la enfermería médico-quirúrgica. Además destacó por su amplio trabajo como enfermera civil, privada, supervisora quirúrgica e instructora clínica. Levin en 1989 publicó un cambio y especificación sustancial de su teoría. Explica que el exceso caracteriza la disponibilidad de respuestas adaptativas cuando la estabilidad se ve amenazada. Los procesos de adaptación conllevan una economía por parte del cuerpo, ¿sí? Para salvaguardar la estabilidad del individuo. Ahora vamos a ver a qué se refiere con eso. El resultado de la adaptación es la conservación, ¿sí? O sea, fíjense que tenemos otras teorías que hablan de la concentración y de la adaptación. Ella dice que el resultado de la adaptación es la conservación. El modelo de la conservación se basa en el concepto físico de conservación de energía junto con otros aspectos psicosociales. Aunó los tres principios fundamentales que operan juntos para facilitar la curación de la persona, que es la integridad o globabilidad, la adaptación y la conservación. Teoría de la conservación. Fíjense, estos son los conceptos principales que vimos, ¿sí? Integridad, adaptación y conservación. La integridad es la unicidad del individuo como una forma de resaltar su respuesta íntegra pero singular a los desafíos del entorno. La adaptación es un proceso de cambio a través del cual el individuo mantiene su integridad dentro de la realidad de su entorno interno y externo. El resultado es la conservación. Y la conservación es mantener íntegra la totalidad del individuo. Gracias a la conservación las personas se enfrentan a los obstáculos y se adaptan a ellos al tiempo que mantienen su unidad. Su fin es la salud y la fortaleza para afrontar la incapacitación, ¿sí? Estos son los principales conceptos de la teoría de la conservación. Respuestas del organismo, ¿sí? Para conservar. El organismo tiene estas respuestas, que son 4. La lucha o vuelo. La respuesta más primitiva es el síndrome de lucha o vuelo. El individuo se siente amenazado independientemente de que la amenaza sea real o no, ¿sí? La hospitalización, la enfermedad y las nuevas experiencias provocan una respuesta que consiste en poner al individuo en estado de alerta para garantizar su seguridad y bienestar, ¿sí? Que sería el modo lucha. Respuestas inflamatorias. Este mecanismo de defensa protege al individuo de las agresiones de un entorno hostil. Es un modo de curación. La respuesta utiliza la energía disponible para eliminar o mantener fuera los agentes irritantes o patógenos no deseados. Solo puede utilizarse durante un periodo de tiempo limitado, ¿sí? El periodo de las respuestas inflamatorias, ya que consume gran parte de las reservas de energía del individuo. El control del entorno es importante, ¿sí? Esto es netamente fisiológico. Fíjense que acá hablamos sobre algo psicológico y acá hablamos de una respuesta fisiológica. Respuesta al estrés. Cambios del organismo predecibles no específicamente inducidos. El desgaste de la vida se acumula en los tejidos, refleja las respuestas hormonales a lo largo del plazo.
con respecto a las experiencias vitales que pueden provocar cambios estructurales. Se caracteriza por su carácter irreversible y por su influencia en el modo que los pacientes responden al cuidado enfermero, ¿sí? Entonces dice que el estrés se ve reflejado también fisiológicamente. Conocimiento perceptivo. Esta respuesta se basa en el conocimiento perceptivo del individuo. Solo tiene lugar cuando el individuo experimenta el mundo a su alrededor. Entonces utiliza esta respuesta para buscar la seguridad y mantenerla. Se trata de buscar información, ¿sí? Bien. El principio de la conservación, de la que habla Levin, tiene postulados, ¿sí? Tiene 4 postulados. Fíjense. Levin postula que para poder conseguir los objetivos del modelo de la conservación se deben llevar a cabo determinadas intervenciones. Las denominó principios o postulados de la conservación. Primero, la conservación de la energía. La persona necesita equilibrar su energía de manera constante para así mantener sus actividades vitales. Por eso, se debe procurar que el paciente no gaste demasiada energía a través del descanso y el ejercicio, ¿sí? Entonces, el primer postulado o principio es que el paciente mantenga y conserve su energía. El segundo, conservación de la integridad estructural. En este principio, la curación es un proceso por el cual se restaura la integridad estructural y funcional para proteger la globabilidad o la integridad. Se trata de fomentar las actividades o tareas que ayuden a la curación física del paciente, ¿sí? Bien. Conservación de la integridad personal. Se considera que la integridad y la autovaloración son importantes y que las personas más vulnerables se convierten en pacientes. Las enfermeras pueden ayudar a los pacientes a mantener su singularidad e individualidad. Conservación de la integridad social. Las enfermeras cumplen una función de ayudar a las familias en asistencia a los pacientes a mantener los lazos sociales y comunitarios. Esto aumentará su autoestima durante el tiempo que permanezcan en el hospital y también hará que se sientan mejor. Acá vemos el trabajo de una enfermera comunitaria. Bien. Vamos a ver el metaparadigma de Levin. Dice que persona la describió como un ser holístico. La globabilidad es la integridad. La integridad significa que la persona tiene libertad de elección y movimiento. La persona tiene sentido de identidad y autovaloración. Asimismo, describió a la persona como un sistema de sistemas cuya globabilidad muestra la organización de todas sus partes. Las personas experimentan la vida como un cambio a través de la adaptación con el objetivo de la conservación. Según Levin, el proceso vital es un proceso de cambio. En el entorno es un contexto en el que los individuos vivimos nuestras vidas, pero no es un telón de fondo pasivo, dice, sino que el individuo participa activamente, ¿sí?, en él, con el entorno, intercambiando. Levin comentó la importancia del entorno interno y externo para la determinación de las intervenciones enfermeras, para fomentar la adaptación. Todas las adaptaciones representan la acomodación que es posible entre el entorno interno y el entorno externo. Acuérdense que el entorno interno se refiere a la autopercepción, a la parte psicológica, ¿sí?, a lo que el paciente piensa o siente, ¿sí?, a su percepción que tiene de la salud, de sí mismo, la autoestima. Bien, salud. Está determinada socialmente por la capacidad de actuar de un modo razonablemente normal. Los grupos sociales predeterminan la salud. La salud no es solo la ausencia de patología. Constituye el retorno de la identidad. ¿Sí? Destacó que es importante recordar que la salud también depende de la cultura, ¿sí?, que no es una entidad por sí sola, sino que depende más bien de las características étnicas, de las creencias de los grupos, de los que pertenecen los individuos. ¿Sí? O sea, está íntimamente ligado a la salud a la cultura social, ¿sí?, a cómo se considere la enfermedad, cómo se cure o cómo se trate. Enfermería es una interacción humana. Cuando la intervención enfermera tiene una influencia favorable en la adaptación o contribuye a renovar el bienestar social, entonces la enfermera actúa terapéuticamente. Si la respuesta no es favorable, la enfermera proporciona un cuidado de apoyo. El objetivo de la enfermería es promover la adaptación y mantener la globalidad, o la integridad, que es lo mismo. Bien, y así terminamos de hablar de las principales. Hay muchas más, ¿sí? Hay más de 20, 30 modelos. Acá solamente mencionamos los modelos más importantes y son los que podemos ver o podemos aunar o ver los trabajos,
¿sí? Que realizaron ellos, que van a ser similares a los trabajos que realizamos nosotros, ¿sí? Y tomamos modelos que son parecidos, ¿sí? Y significativos en cada uno en su área. Vimos modelos que tienen que ver con las energías, otros con eh, apuntando a la parte psiquiátrica, otros apuntando a la parte pediátrica de la adaptación, ¿sí? Otro a la parte médico-quirúrgica, que es la de la conservación, otro a la naturalista, ¿sí? Otro suplencia de ayuda. Acuérdense que de todos estos modelos que vimos son las representantes de tres filosofías o tres tendencias, ¿sí? Que son la naturalista, ¿sí? La de suplencia de ayuda y de las interrelaciones personales, ¿sí? Hay más tendencias, pero estas tres son las más importantes y son las que la mayoría de los enfermeros realizan sus PAEs, ¿sí? Dentro de estas estructuras o dentro de estos modelos o teorías. Bien, nada más por ahora.